Entonces hoy nos va a acompañar el diácono Sánchez. Y le Hoy sí. Gracias. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar participando en todo esto que está pasando con ustedes. No me esperaba ver muchos jóvenes. Bienvenidos a este momento, a este lugar. Me imagino que la edad de cada uno de ustedes oscila entre los 18 años y los 33, ¿verdad? A no ser que, como estábamos hablando con el hermano Arnoldo, que haya algún infiltrado, ¿verdad? Que como aquí a veces uno puede conseguir esas identificaciones falsas, ¿verdad? Y ya se va quitando uno los años, aprovecha de un solo y se quita unos par de años. Sí. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre, como decía el hermano, soy el diácono Walter Sánchez y vengo de la parroquia de Santa Catarina Laboré. Ahora que estamos aquí, quizás alguien vino porque lo invitaron, quizás vino por curiosidad, quizás vino porque dijo, bueno, vamos a ver si no he ido a pescar nada, vamos a ver si pesco algo. O por el café, aunque sea, ¿verdad? Pero no importa por lo que hayas venido. Quizás solo porque el coordinador también te invitó, dijo, vamos a complacer al hermano Arnoldo, para que ya no llame tanto. Y sea lo que sea, por voluntad propia o por obligación, por lo que sea, no importa. Porque el Señor se vale de cualquier cosa para llamarlo a uno. Imagínate, no son los caminos de nosotros, son los caminos de Dios. Y Él sabe cómo nos va a llamar y en qué momento. Lo bueno de ustedes, que están jóvenes. Están jóvenes y tienen una energía, y yo la puedo ver, nosotros que estamos más para allá de los 33, podemos sentir esas energías, porque después de esa edad uno ya como que le da sueño, el café sueño le da. Sí, y por eso yo pensé 2 veces en tomar café. Usualmente yo puedo tomar café e ir a dormirme, pero he notado que últimamente tomo café y me cuesta dormirme. Entonces ahí me doy cuenta que ya no tengo 33. Con esa energía que cada uno de ustedes tiene, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a explotar esa energía? Muchos de ustedes tienen metas, como que lo que estábamos escribiendo aquí, tienen metas, muchos de ustedes tienen planes de estudio, de trabajo, de lo que sea. ¿Cómo vamos a acompañar nuestras metas? Con el llamado que el Señor nos está haciendo. Con esas energías que el Señor les ha dado, con esas energías el Señor te quiere que le sirvas. Yo recuerdo que a la edad de 18 años hasta los 22, yo me acuerdo que tenía unas energías, pero hasta arriba, con la batería full. Y en esa edad precisamente yo me encontraba en la Marina de los Estados Unidos sirviendo. Y recuerdo que yo podía correr 3 millas en 18 minutos y 40 segundos. Ese era mi récord. 3 millas en 18 minutos. Yo lo podía hacer. Tenía unas energías. Podía hacer 20 pull-ups. ¿Cómo se dice en español? Ajá, eso que dijo ella. Podía hacer 20. Podía hacer 20. También podía hacer abdominales. En 2 minutos podía hacer 100. Ahora pregúnteme cuánto corro, si hago todo eso. Nada. No sé hasta dónde llego. Pero me dedico a otro deporte más diferente, que es andar en bicicleta en la montaña. Es más fácil.
Pero con esas energías yo las usaba para hacer lo que estaba haciendo, que era servir a este país. Con las energías que cada uno de ustedes tiene, el Señor también los está llamando, porque son jóvenes. Es más, yo todavía considero que para ser diácono, yo estoy bastante joven. Porque ustedes han visto los diáconos, la mayoría de diáconos, ¿verdad? ¿Y cómo son? Ya están señores, ya están retirados. Y yo digo, bueno, voy a ser un diácono joven. Es más, la hermana Jennifer quería que firmara y me estaba preguntando a cuál de los grupos pertenecía. Y le digo yo, no, yo soy el diácono, pero, perdón, me dice. Pero más sin embargo, el Señor me llamó así, joven. No tan joven porque no se puede ser diácono tan joven, pero sí se puede servir en otros ministerios con la edad que ustedes tienen. Por eso, el tema se llama joven. Dios te llama y tú, ¿cómo le correspondes? Joven. Dios te llama y tú cómo les correspondes. Entonces el tema lo voy a dividir en dos partes. Primero va a ser, claro, a través de nuestra juventud, el llamado, y luego nosotros cómo correspondemos a ese llamado. Durante estas etapas que nosotros tenemos para cumplir, tenemos que recordar que Dios nos necesita. Ya el hermano Rafa estaba hablando de la teología del cuerpo, ¿verdad? Y decía que la teología, pues, es el estudio de Dios, pero ¿cómo le ponemos la teología al cuerpo? ¿Quién está ahí representado? Jesús. Y estaba ahí, es de madera ese, ¿verdad? Pero representa a un Jesús humano o espiritual. Humano, que se puede ver, que se puede tocar. Entonces quiere decir que el Hijo de Dios encarna en la humanidad. Y por eso nosotros podemos decir que es la teología del cuerpo, porque es Dios encarnando en la humanidad. Y es Dios mismo a través de la humanidad que nos revela al ser humano. Ahora, ¿necesita el Señor a seres humanos para hacer la obra de Él? Sí. Dios te necesita a ti. Lo curioso de esto es que Dios no nos ha llamado porque somos santos. Dios no te ha llamado porque eres perfecto. Imagínate si nosotros nos pudiéramos a pensar, bueno, ¿y Dios cómo que me está llamando? Si yo ni soy santo, ni soy perfecto. Dios nos ha llamado así como somos, humanos. En la situación que estemos, en la situación financiera, si tenemos trabajo o no, si somos estudiantes o no, aún en la situación de pecado que tú y yo nos podamos encontrar en este día, el Señor nos ha llamado. No ha llamado santos, no ha llamado perfectos. Así de pecadores como somos, el Señor nos ha llamado. A veces nosotros no sentimos ese llamado, quizás por la clase de pecado que llevamos, o por la mentalidad, o por la moda, o por lo que sea. Pero recuerda esto que te estoy diciendo, que el Señor nos llama a pesar de nuestro pecado. Más adelante, un poquito más adelante, vamos a hablar por qué el Señor nos llama aun que seamos pecadores. Podemos encontrar en San Mateo, por ejemplo, cuando el Señor llama a Leví. Mateo 9:9 nos va a decir: Jesús, al irse de allí,
vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con pecadores, con cobradores de impuestos y pecadores? Palabra de Dios. Entonces Mateo era considerado, ¿qué era considerado él? Un pecador. Un pecador. Póngale el pecado que usted quiera. Pero si Dios te ha llamado, a Él no le importa ese pecado. Tú le pones el pecado al Señor, cualquier que sea. Ponle tu propio pecado y dile: Señor, aquí estoy de pecador como soy. Pero el Señor sabe que Él no llama por la clase de pecado que tengamos. Él nos llama porque nos necesita. Sí, imagínense, Cristo te necesita. Hay una canción que dice: Cristo te necesita para amar. ¿Verdad que sí? ¿Han escuchado esa canción en la misa? Ese himno. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para servir. Y no te anda preguntando por el pecado, porque más adelante vemos cómo Mateo lo deja todo y se une al Señor. Entonces, a pesar de nuestro pecado, el Señor nos necesita. Él nos llama de esa situación de pecado o debilidad. Usted menciona el pecado, cualquiera que sea. Pero si estás aquí, si tú me estás escuchando, es porque el Señor te ha llamado. Y así en la Biblia nosotros podemos leer y encontrar otras personas que fueron considerados pecadores. Pero más sin embargo, el Señor los llamó y los trajo hasta donde Él estaba. Y ahora te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para una misión muy importante, porque el Señor nos necesita a nosotros con nuestras debilidades, con nuestros malos pensamientos, con nuestra falta de fe aún. El Señor nos necesita, porque en el camino se van a ir ablandando las cosas, en el camino van a ir cambiando muchas cosas. A veces los cambios no se dan de un día para otro, es un proceso. Y especialmente cuando uno es joven, por lo mismo que les decía al principio, porque tenemos metas, porque nuestra mente, nuestra energía está puesto muchas veces en otras cosas que no son de Dios. Pero es ahí cuando el Señor nos llama y te ha llamado a ti, que eres importante con todos esos defectos, con todas esas cosas que nos hacen seres humanos. ¿Y quiénes más van a hablar a los jóvenes? Otro joven. Miren, a veces uno de joven no quiere escuchar a los adultos. Primeramente porque uno piensa que no lo comprenden. Uno piensa de joven que los adultos son unos anticuados. Pero no es lo mismo como que otro joven, pero estoy hablando de un joven creyente, esté hablando con otro que no crea. La conversación es diferente. Aún puede ser la conversación con un videojuego que le guste. Call of Duty, por ejemplo. ¿Alguien juega Call of Duty aquí? Yo jugué hasta el año pasado jugué Call of Duty. Sí. Y si me encuentro a uno, le pregunto en qué nivel está y ya hacemos una conversación, ¿verdad? Sí, encontramos cosas en común. En cambio, cuando el adulto
ya un poco mayor nos habla, a veces no lo queremos escuchar porque lo sentimos aburrido, lo sentimos que ya pasó de moda, que ya va más para allá que para acá. Y como uno de joven tiene toda esa energía, como les decía al principio, tiene sus planes, agarra ideas de otros jóvenes, agarra pensamientos, agarra palabras. Al Señor así lo agarró a Mateo. De repente, él estaba así, trabajando, haciendo lo que hacía mejor, que era cobrar impuestos, es lo que hacía mejor él. Era excelente, pero no era lo que el Señor quería que hiciera, sino que lo saca de donde está y se lo trae. Así como estaba, con las sandalias Nike que andaba, así lo sacó y se lo llevó con él, porque lo quería. De esa misma forma, el Señor a nosotros nos ha sacado de nuestras familias, a unos los sacó del trabajo, a otros, espero que no los haya sacado de la clase, ¿verdad? Pero los trajo hasta aquí. Los trajo hasta aquí. A todos nosotros, el Señor nos ha traído hasta aquí. Y así el Señor va llamando pecadores. A Zaqueo fue otro también, otro cobrador de impuestos. El Señor le dice que baje de ese árbol y lo llama hacia donde Él está. El Señor siempre nos ha llamado. Para eso vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 8. Y vamos a ver si lo traigo listo. Sí lo traía listo, pero como... Sí, acá está. Jeremías 1, del 4 al 8. Entonces, vamos siempre con joven Dios te ama, con la parte de joven Dios te ama. 1, 4, 8 dice: me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Joven, Dios te ama. ¿Cuál fue la excusa que le dio Jeremías al Señor cuando Él lo llama? Que está joven, ¿verdad? Que estoy muchacho, dice la traducción. O sea, está joven. Cuando decimos de un joven, usualmente uno dice, bueno, no tengo experiencia. Cuando usted vaya a buscar un trabajo y le dicen que llene el resumen, quizás solo en blanco lo da, porque no ha trabajado, porque ha estado estudiando, porque ha sacado high school o el GED o lo que sea, pero quizás no tiene la experiencia. Cuando hablamos de muchachos nos pasa eso, ¿no? Y Jeremías le dice al Señor, bueno, soy un muchacho, o sea, yo no sé nada todavía. No tengo experiencia, no sé cómo hablar. Nosotros le podíamos decir al Señor, ay, tengo que ir a evangelizar. Imagínense, y aquí en Estados Unidos donde hablan inglés, y yo no sé hablar bien inglés, Señor. Y otros van a decir, bueno, es que yo no sé ni hablar el español muy bien. Es más, casi que como por pura seña me comunico, porque no sé hablar bien ni inglés ni español. Puede ser la respuesta que le estemos dando al Señor. Señor, soy joven, soy un muchacho, una muchacha, ¿no? Ahí van los dos, es una palabra con los dos sexos cuando decimos muchacho. Estoy joven. ¿Qué son las cosas que más nos atraen a nosotros cuando somos jóvenes? Sinceramente, ayúdenme. La diversión, ¿cómo qué? ¿Como la hora santa?
No. Jugar fútbol, los deportes, ¿verdad? ¿Qué más? Las tentaciones. Sí. Vayamos más al grano. Para no ir rodeando, ¿verdad? Para no ir rodeando como rodearon el cuerpo del hermano. Las cosas que a nosotros nos traen más son las discotecas. Cuando hablamos de muchachos, son las discotecas, el alcohol, la marihuana, otro tipo de drogas. ¿Qué más? Dormir también, porque cuando uno está a esa edad, yo me acuerdo que llegaba de la escuela, llegaba a dormir a las 3 de la tarde. ¿Qué más? La pereza, ¿qué más nos atrae a nosotros como diversión? La pornografía, ¿qué más? Los videojuegos. ¿Ah? Las redes sociales. Y otra cosa más que nos hace seres humanos. Ajá. La comida. ¿Lo qué? La atracción a otra mujer. El sexo. Son cosas que a nosotros como jóvenes nos atraen. Y Jeremías le dice al Señor, pero soy un muchacho. Nosotros quizás le estamos diciendo al Señor, yo soy un muchacho, no me he divertido, no he disfrutado la vida todavía. Me falta por disfrutarla. Miren mis amigas ahí disfrutando de la vida. Y yo no, y aquí metido en la iglesia. Nosotros nos equivocamos muchas veces porque pensamos que lo que es pecado es disfrutar la vida. Pero disfrutar la vida es lo que nos decía el hermano Rafael. Es estar en la presencia de Dios, porque Dios es vida. Porque Él nos ha dado la vida. Y disfrutar la vida es disfrutar a Dios, al mismo ser que nos ha hecho y que nos ha dado una juventud. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor nos está llamando como jóvenes, no nos está llamando para vivir una vida llena de pecado, de diversiones que nos llevan lejos de Él, sino a disfrutarlo a Él, a verdaderamente disfrutar la vida, pero la vida en Cristo, la vida de verdad, no la vida que está aquí, sino la vida que comienza de aquí hasta el cielo, hasta la vida eterna. Imagínense, una vida eterna. Cuando nosotros estemos en la vida eterna, entonces sí vamos a disfrutar la vida al 100%. Porque ya no van a haber tentaciones, ya no van a haber deudas como tenía el hermano aquí, ya no va a haber nada. Solamente la vida pura, la esencia del Señor. Entonces, Jeremías le dice, no, yo soy un muchacho. Los jóvenes de ahora, o sea, ustedes, porque yo ya pasé de esa edad, aunque parezco de 25, pero no tengo 25. Yo mismo engañándome, ¿verdad? Por lo menos. Pero es hacia donde nosotros vamos, ¿verdad? Ya me hicieron reír, ya me perdí de la línea aquí. Joven, Dios te llama. Somos jóvenes, con esas energías vamos a seguir al Señor. Ahora vamos a ver el texto de Mateo. Esa era la parte, principalmente, lo que era el llamado como jóvenes. Vamos a aprovechar estas energías que el Señor nos ha dado. Nos podemos mover, podemos brincar, podemos hablar. Ahora leamos el texto de Mateo 21, del 28 al 30. Mateo, capítulo 21, del 28 al 30. Ahora vamos a ver cómo nosotros le vamos a responder al Señor.
28 al 30. Jesús agregó: pero dígame su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor. Pero no fue. Palabra del Señor. ¿Cuántos hijos tiene este padre? 2. ¿A cuántos de los hijos él necesitaba que fueran a trabajar a la viña? A los 2, ¿verdad? En sus casas, todos tienen hermanos y hermanas en sus casas. ¿Cuántos hacen los quehaceres de la casa? Solo ustedes, que son buenas personas. Pobrecitos los niños y las niñas. Cuando su mamá les da algo que hacer en la casa, les dice a todos los hermanos, espero, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. ¿O son ustedes que no les dicen nada? Nuestros padres necesitan de todos los hijos que tienen. Primeramente porque trabajan mucho. En este país uno llega cansado a la casa y si tiene hijos por lo menos uno está esperando que no hayan platos sucios para lavar. Uno necesita de sus hijos. Yo como padre se lo digo. Yo agradezco cuando mis hijos, cuando yo llego a la casa y nunca pasa, pero me gustaría que pasara un día que no hubieran platos sucios. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como papá? Puedes, ya que vas a pasar por allá, le digo yo, puedes pasar lavando los platos. Pero no iba para allá. No, pero ya te dije de todas maneras. Y siempre busco como una excusa, ¿verdad? Para no hacerlo sentir que le estoy dando unas órdenes muy fuertes acabando de llegar del trabajo. Pero yo necesito a mis hijos que me ayuden, porque mi esposa también trabaja y llega cansada y llegamos cansados y nosotros hacemos lo que podemos. Pero cuando uno tiene la ayuda de un hijo, uno se siente, como padre, uno se siente orgulloso, uno se siente bien. Lo que pasa que, como decían ustedes, algunos jóvenes están cansados y llegan a dormir en la casa solamente. Ustedes lo dijeron. Y yo me acuerdo cuando era joven, yo lo que primero que quería hacer es quitarme los zapatos y tirar todo así y acostarme porque estaba cansado de la escuela. Y yo entiendo esa parte. Pero cuando hay un hijo que le hace caso a uno, uno se siente orgulloso y uno dice: ah, se parece a mí. Y el que no hace caso dice: ah, se parece a la mamá. O al revés, ¿verdad? Uno se echa la culpa. Uno siempre se quiere parecer al hijo bueno, como papá. Pero en realidad los ama a todos. Eso espero yo, que los ama a todos. Entonces este padre necesitaba que fueran estos 2 hijos a trabajar ¿a dónde? A la viña. ¿Hay algo diferente que le pide a los hijos? No, ¿verdad? Lo mismo, el mismo trabajo, es la misma orden. Hijo, ¿cuándo tenía que ir a la viña? Pasado mañana, después que hiciera la siestecita de la tarde, después que jugara videojuegos. El padre le dice: hoy. ¿Cuándo? Hoy tienes que ir a trabajar a la viña. El padre necesitaba hoy. ¿Por qué hoy? Porque mañana no podemos contar con el mañana, sino con este día podemos contar. En esta noche, en este momento es lo que cuenta. Mañana el padre puede haber dicho: puedes ir mañana, si el mañana llega. No sabemos si va a llegar, pero el padre dice: hoy. O sea, no hay tiempo que perder. El tiempo se ha llegado, es ahora mismo. El Señor nos está llamando para que trabajemos en su viña. El primer hijo
como son dos hijos, vamos a ver el primero. El primer hijo dijo que sí o que no. No. Es más, le dijo, no quiero. Usted se imagina contestándole a su papá y a su mamá, no quiero. ¿Qué le va a pasar? Le pega. Sí. Y es más, no le dice hoy, por eso, hoy, mañana y pasado mañana. Ya de un solo el castigo. Imagínense que este hijo le contesta al padre, no quiero. ¿Y qué hizo el padre? No lo regañó. No salió enojado diciéndole cosas, maltratándolo verbalmente o físicamente. Este padre no usó el poder de la chancleta o el poder del cincho. ¿Saben qué? Le dio la libertad. A pesar que le estaba dando una orden, le da esa libertad y él le dice, no quiero. Pero pasa algo muy curioso con este joven, porque dice no. Pero en su corazón había otra cosa diferente. Quizás fue un impulso así, ¿verdad? Quizás a lo mejor estaba tranquilo, viendo su película, viendo Netflix, quizás estaba el hijo en ese momento. Y llega el papá y le dice, ahora, hoy. Y él se sentía, bueno, sí tengo que ir, pero no quiero. Las palabras de este padre van resonando en el hijo, en la mente del hijo, porque el padre solamente se lo repite una vez. Y esas palabras van resonando en la mente del hijo y va pensando y va reaccionando y dice, bueno, no quiero, pero voy a ir. La palabra de Dios nos dice que él se arrepintió, cambió de parecer. Quiere decir que este hijo tuvo una conversión. Y esas palabras del padre tuvieron efecto en su vida. Y como un eco, hoy necesito que vayas a trabajar a la viña. Y quizás se fue para otro lado. Hoy necesito que... El padre se lo dijo una vez, pero esas palabras siguieron resonando en su mente y en su corazón, hasta que él reflexiona y dice, bueno, voy a ir. Ese arrepentimiento del llamado del Padre muchas veces es el pecado que cada uno de nosotros está pasando y el Señor nos está llamando. Este hijo experimenta el arrepentimiento por las palabras de su padre. Esto lo llevó a una cosa. Lo llevó al hijo a tomar acción. Cuando uno toma acción, quiere decir que necesita energía y necesita determinación. Cuando uno toma una acción. En la ciencia hay dos tipos de energía. Está la energía cinética y la energía potencial. Es lo básico que nos enseñan en la ciencia, en biología. La cinética es aquella energía que está en movimiento. Un carro, por ejemplo, que va en movimiento va en energía cinética. Cuando el carro para, está en una energía potencial, porque necesita algo más que lo empuje. Una pelota, por ejemplo, ponemos una pelota aquí, esa pelota está en energía potencial, o sea que tiene potencia de moverse, pero necesita el empujón de algo externo. Y digamos, yo puedo hacer eso externo, agarro la pelota y la tiro, va ya en movimiento. La acción es la energía cinética. La acción, esa energía que ustedes tienen como joven que les comenté al principio. Esa energía tiene que ser energía
cinética, energía en movimiento, que no se estanque por las excusas, por los pecados, por todo lo que nos hace humano. ¿Y qué nos va a hacer que nos movamos? Es la energía del Señor, es el Espíritu Santo, es ese llamado que Dios te hace como joven. Hoy, el llamado es hoy. Esa orden es hoy. Esto es un imperativo, que quiere decir que es una orden para ti. Pero es una orden que te da libertad de escoger. Y este hijo escoge ser obediente. Primero parece que no es obediente, ¿verdad? Lo expresa, dice, no quiero. Pero esa energía del Padre, a través de su voz, le permite que se mueva, que se levante y que vaya a trabajar en la viña del Señor. Ahora, esa acción también les decía yo que tiene que tener una determinación. Tiene que ser decisivo. Tiene que, ya no va a cambiar. La determinación sería, por ejemplo, ustedes comienzan hoy a contestarle al Señor este llamado que les está haciendo. En un año, ¿cómo va a estar esa viña? ¿Cómo va a ir ese trabajo? Podemos decir, oh, ya pasó un año desde que esa vez que acostaron al hermano en el piso. Ya pasó un año desde que tomamos café. ¿Y a dónde estoy? Estoy todavía trabajando en la viña del Señor. En 5 años, esa determinación debería de ser todavía estar trabajando en la viña del Señor. En 20 años, tal vez ya no como jóvenes, quizás como padres de familia, quizás como monjas, sacerdotes, diáconos, como sea lo que el Señor te esté llamando, pero siempre en la viña del Señor. Esa es la determinación, porque ya no es volver atrás y decir, no, ¿saben qué? Ya me arrepentí, ya no quiero esto. Eso no es tener determinación. Parece que el primer hijo se decide. ¿Por qué? Porque se arrepiente. Porque ya no vuelve atrás. Porque toma otra dirección. Toma la dirección que el Padre le pide que tiene que hacer. Y llega a ser obediente. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Es a ser obedientes. Para escuchar la voz del Padre tenemos que ser obedientes. ¿Cómo es que se llama el hermano que estaba aquí? Benjamín. Este hermano yo le admiro la obediencia que tiene. Porque el hermano Rafa le dijo que se acostara y él hizo toda la prédica y él nunca se levantó. Y yo decía, ojalá no se vaya a dormir. Y me daban ganas de tocarlo así con el pie para ver si estaba dormido. Pero fue obediente porque se levantó hasta que el hermano le dijo que se levantara. Y yo no sé si era necesario tenerlo en el piso todo el tiempo. Pero fue obediente. Fue obediente. En cosas sencillas, cuando somos obedientes, el Señor nos va dando más. Como jóvenes, el Señor ahorita nos está dando cosas sencillas. Ve a trabajar a la viña. ¿Cómo? Después se les va a decir cómo van a trabajar en la viña. Yo ahorita no les voy a decir eso, no es mi tema. Pero después les van a decir cómo trabajar en la viña. Y nos vamos a tener que mantener en esa línea de obediencia. No de obediencia a nosotros, no de obediencia al Padre, al sacerdote, sino obediencia a Dios. Porque la viña está de esa pared para allá, comienza la viña. No tienen que ir tan lejos. Si la viña, imagínense, comienza abriendo esa puerta, el primer paso que den, ya están en la viña. Que estén trabajando en la viña
es una cosa, o que pasen caminando por la viña sea otra cosa. Pero si comienzan a trabajar en la viña, que haya determinación, que no haya un paso para atrás. Ahora el segundo hijo. Vamos a hablar del segundo hijo bastante breve. ¿Qué dijo el segundo hijo? Ajá. En mi traducción dice, ya voy. Y eso me recuerda a mí como cuando nuestros papás nos dicen, una tarea fácil que siempre nos ponen a hacer es a lavar los platos, ¿verdad? Y nos dicen, anda a lavar los platos, sí, ya voy. Y sigue uno en el teléfono, o sigue uno viendo televisión. Va a decir SpongeBob, 2 hours later. ¿Ya lavaste los platos? Ya voy. Pasaron 3 hours later. ¿Y los platos? Ahorita, eso iba a ser. Y después va a seguir diciendo SpongeBob, 200 years later. Y ya saben que uno como papá ya se enoja. Y la experiencia que tenemos nosotros es que uno de nosotros, ya sea mi esposo o yo, llegamos y los lavamos nosotros. Porque no nos hicieron caso. Pero ya uno como padre ya no se siente bien, ¿verdad? Porque dio una orden y ¿qué dijo el hijo? Ya voy. A veces eso lo saca uno como por impulso, como queriendo decir, para ya quitármelo de encima. Va, ahorita. Ya voy, va a ser lo primero que voy a hacer. ¿Qué quiere que comience a lavar? ¿Los platos o los tenedores? Pero no vamos. Este hijo no fue obediente. Hizo todo lo contrario que el primer hijo. No se dio cuenta que su padre lo necesitaba. Esa voz le entró por un oído y le salió ¿por dónde? Por el otro oído. No tuvo efecto para nada, porque no tenía amor hacia el Padre, porque no tenía obediencia, porque oyó la voz, pero no escuchó. Oyó la voz como oír un ruido, como oír que ladra un perro, o que se cae un plato, o que se cae algo al piso. Pero no escuchó, no se levantó a ver ese ruido que hay en la cocina. Voy a ver qué es. Porque ya comienza a escuchar más. Porque siente que ese ruido que hay en la cocina puede ser un peligro, puede ser algo que hay que ir a hacer, puede ser que alguien se haya caído. Pero cuando uno solo oye y dice, hay un ruido ahí en la cocina. Y sigue en ese asiento, no se levanta, no hace nada. Pues el Señor nos llama, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú le vas a responder? No tienen que contestar ahora, pero ustedes lo pueden anotar porque veo que están anotando. ¿Cómo yo voy a contestar? Porque pueden decir, sí, ahorita voy. Y puede ser que no vayan. O puede ser que digan, no quiero, porque mis papás me mandaron. Pero puede ser que sí vayan. Entonces, como este hijo, recuerde que al principio les dije que el Señor nos llama a pesar de nuestros pecados. Como este hijo, vamos a experimentar una conversión. Por eso es que el pecado no importa, porque en este momento, cuando nosotros le contestamos al Señor, nuestra vida como joven comienza a cambiar. Nuestro estilo de vida comienza a cambiar. Muchas cosas. A lo mejor hasta nuestro vestuario. No estoy diciendo que andan mal vestidos. No me vayan a malinterpretar. Pero se van a vestir con dignidad. Y se van a revestir de la vida que es Cristo, del Padre que nos llama en esta noche. Amén. Así recordemos eso. El Señor nos llama ahora
en nuestra juventud. No vayan a esperar más tiempo, porque no se sabe el día de mañana. Creo que con esto concluimos el segundo tema. De joven, Dios te llama y tú, ¿cómo le correspondes? Que el Señor les bendiga. Gracias, diácono. Gracias.